Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. ¿Quién es Jesucristo? Es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy, ya que ningún personaje en la historia ha causado un impacto más profundo y duradero que nuestro Señor Jesucristo. Y para esto estamos aquí con Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias al Señor y contento de el tema que vamos a tratar y el invitado que tenemos para tratar. Yo por eso solo te saludé a ti, porque tú puedes presentar al invitado que tenemos. Bueno, si yo tengo ese privilegio. Nosotros tenemos hoy a Otto Sánchez, un gran amigo, pastor de la Iglesia Bautista Osama y compañero de milicia por muchos años. Sí, estamos muy contentos de tener a Otto aquí con nosotros. Otto, bienvenido. Gracias, un privilegio para mí estar con ustedes. Y ya Otto es un personaje conocido en Entendiendo los Tiempos. Sí, yo quiero darte las gracias porque siempre que te llamamos para participar del programa, tú estás dispuesto a venir para estar con nosotros aquí. Sí, vengo al programa con mucho gusto para tratar de entender los tiempos. Realmente. Qué bueno. Tú nos vas a explicar los tiempos. Sugel, aquellos que quieran contactarnos, ¿cómo pueden hacerlo? Siempre recordamos que tenemos la página de Facebook de Entendiendo los Tiempos. También tenemos el correo electrónico entendiendolt@gmail.com. Pueden contactarnos básicamente por ahí. Y la página nuestra, entendiendolostiempos.org, donde tenemos todos los programas anteriores, incluyendo los programas que ya hemos pasado en la segunda temporada. Hace muchos años alguien resumió la vida del Señor y su impacto en la historia con estas palabras que quiero leerle a ustedes. Un niño nace en un pueblo oscuro y es criado en una aldea insignificante. Hasta que tuvo 30 años trabajó en un taller de carpintería y luego por 3 breves años como un predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca levantó un ejército, nunca tuvo una familia propia. Nunca fue propietario de una casa, nunca fue a la universidad, ni viajó a más de 300 kilómetros fuera del lugar donde nació. Reunió un pequeño grupo de amigos alrededor de él a quienes les enseñó su forma de vida. Siendo todavía un hombre joven, la marea de la opinión popular se volcó contra él. Uno de los suyos lo negó y otro lo traicionó. Fue entregado a sus enemigos. Tuvo que pasar por una burla de juicio y luego fue clavado en una cruz en medio de 2 ladrones. Y después de muerto fue colocado en una tumba prestada por la bondad de un amigo. Esos son los hechos de su vida humana. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, la verdad es que hoy miramos que, como dice esa cita, esa vida aparentemente solitaria y el impacto del Señor Jesucristo en la cultura mundial es tan fuerte que nosotros aún dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Es un personaje que no se puede ignorar y la respuesta de esa pregunta, como queremos demostrar en este programa, no solamente va a tener repercusiones aquí, es que nosotros tenemos la convicción de que la respuesta que tú des a esa pregunta va a tener repercusiones eternas. Seguro. Jesucristo es el centro de la historia, definitivamente. Tomando en cuenta que Jesucristo, los hechos que giraron en torno a su vida, no fueron registrados en vivo y vía satélite. No había medios electrónicos como los que nosotros tenemos hoy en día y no tuvo un ejército, como dice el escrito, no escribió ningún libro, no tuvo kamikazes ni terroristas que impusieran a filo de espada, de fusil, sus criterios. Al contrario, como él mismo dijo, como oveja fue llevado al matadero, fueron perseguidos y solamente tuvo menos de 3 años aproximadamente de vida pública y eso fue suficiente para cambiar la historia. O sea, sería un suicidio intelectual negar la historicidad de Cristo. Y los historiadores, cuando analizan el impacto histórico de una vida, pues toman realmente
sus repercusiones en la historia. Dos de las celebraciones más importantes del mundo tienen que ver con Jesucristo. Su nacimiento, se celebra la Navidad, aunque hoy en día dicen felices fiestas, pero realmente las raíces del nacimiento de Cristo, aunque no tengamos con exactitud el día, y la Semana Santa, aunque en algunos lugares como Estados Unidos dicen Easter, pero ambos eventos tienen que ver con el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente no hay nadie en la historia como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente debe llamar la atención su persona, independientemente de quién sea o la persona que esté buscando eso. Decía un pensador y después se hizo cristiano, Malcolm Muggeridge, que él era un perseguidor de la verdad, buscando, pero a la vez él se sentía perseguido. Entonces, en ese sentido, somos perseguidores y perseguidos de ese personaje tan enigmático como es nuestro Señor Jesucristo. Jack McDowell, desarrollando su tesis sobre ateísmo y en contra de la historicidad de Cristo, él encontró a Cristo. Entonces, Pablo, que habla la palabra de Dios, respirando aire de muerte y amenaza contra los seguidores de Cristo, encontró a Jesucristo. Realmente la pregunta es extraordinaria. ¿Quién es Jesucristo? Cristo le hizo esa pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice así: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo recuerdo, Eduardo y Otto, cuando yo era inconverso, que mi mejor amigo de la adolescencia se convierte al Señor. Y la primera pregunta que él me hizo fue: ¿qué tú crees acerca de Jesucristo? Y yo le respondí en aquella época, yo tenía, qué sé yo, casi 18 años de edad. Bueno, yo creo que él fue un gran hombre, yo creo que él fue un individuo adelantado para su tiempo, y me boté en elogios acerca del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que ve a Cristo como un hombre extraordinario, y si tuvieran que responder esa pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dirían: no, definitivamente, Cristo tiene un lugar aparte en la historia. Pero cuando tú no reconoces a Cristo como el Dios encarnado, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, es un insulto, eso que parece una alabanza. De hecho, hay un libro que se llama Mero Cristianismo, escrito por C.S. Lewis, y él tiene una cita, y yo sé que hoy estamos citando mucho empezando el programa, pero esta cita vale la pena oírla. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, y Luis, en su forma particular, él decía, en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo pasado por agua, o si no, sería el mismísimo demonio. Hay que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Nosotros no podemos tener medias tintas con Jesús. O Él era quien Él decía ser, porque lo que Cristo decía de sí mismo es tan y tan extraordinario, es tan fuera de lo común, que si Él no era Dios encarnado, no podemos llegar a otra conclusión que la misma a la que llega Luis. O era un loco, un megalómano, o un endemoniado, o algo mil veces peor. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es un reto esa pregunta. Es un gran reto. Jesús hace esta pregunta. Esta pregunta no sale de los discípulos, sale de Él. Y esta pregunta conlleva otra pregunta, porque normalmente cuando uno pregunta es porque uno no sabe la respuesta. Pero obviamente Jesús sabe la respuesta. A la luz de su propia revelación en las Escrituras, nosotros sabemos que Jesucristo es Dios y por lo tanto Él sabe la respuesta. Entonces Jesús nos está modelando algo aquí. Él toma la iniciativa y quiere enseñarle a los discípulos, reafirmar algo que ellos manejan, pero que necesitan reafirmar esa seguridad. Pero si tú examinas la historia,
la gente vive haciéndose estas preguntas alrededor de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Sugel que estamos citando muchos libros, pero es que la figura de Cristo es la persona que más libros ha provocado y es la que más controversia ha provocado. Por ejemplo, la persona de Dios no genera tanta controversia como Jesús. El centro de ataque de todo es Cristo. Cristo es el eje de la controversia. Y en un libro que me parece a mí que es extraordinario de Philip Yancey, se llama El Jesús que nunca conocí. Es extraordinario porque te da un enfoque de Cristo histórico, Jesús como lo veían los judíos de ese tiempo. Y él señala que en el siglo III o en el siglo IV, ya casi entrando a la Edad Media, pues se tenía una concepción de que Jesús era un leproso, hablando precisamente de esta pregunta. Era un leproso. Un leproso, y por eso tenía tanta compasión por la gente. Esas eran leyendas que había. Luego se concibió de que Jesús, ya entrada más profunda a la Edad Media, era jorobado. Y todas estas imágenes venían del folclore de la gente. Luego introduce la figura de Cristo, inspirado en el manto de Verónica, y las imágenes que nosotros tenemos hoy de Jesucristo es inspirada en las pinturas de Tiziano y de Rafael. Quiere decir que cada quien se forma su propia imagen de quién es Cristo. He visto representaciones de asiáticos de un Jesucristo con rasgos asiáticos. He visto imágenes de Jesucristo con un rasgo negroide, como lo que tienen en Tanzania. Pero todas estas imágenes hablan más de nosotros que de Cristo. No, y de hecho, tú recordarás, ustedes recordarán cuando éramos más jóvenes, bueno, el Jesucristo hippie de... Exactamente. Ahora se me fue, The Gospel, que fue la primera película. Y Jesucristo Superstar también. Y luego vino Jesucristo Superestrella, pero eso vino después. Sí, después. Pero el Jesucristo de Gospel era un hippie, de los 60. Y está el Jesucristo revolucionario, que lo ponen junto al Che Guevara. Exactamente. O sea, que cada cual se quiere conformar una imagen. Exactamente. Ahora, yo lo que quiero es que ustedes respondan esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y que ustedes me lo demuestren a través de la palabra de Dios. Por un lado, déjame decir algo acerca de la pregunta per se. Porque esa pregunta ya lleva en sí misma una respuesta intrínseca. Si yo llego a un sitio y no me quieren dejar pasar, y yo le digo, ¿usted sabe quién soy yo? No es que yo estoy sufriendo un ataque de amnesia. O sea, lo que la pregunta implica es, yo soy una persona demasiado importante como para que usted no me deje pasar. Cuando el Señor Jesucristo, claro, yo no me creo una persona importante. ¿Tú crees que Jesús dice eso en un sitio y lo dejan entrar? No lo van a dejar entrar. No me dejen entrar, porque yo no soy una persona importante. Pero la pregunta, ¿quién es el Hijo del Pero Hombre? cuando Cristo le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es porque Él está presuponiendo que la respuesta a esa pregunta es de extrema importancia. No fue una mera curiosidad. No es, oye, ¿qué piensa la gente allá afuera acerca de mí? No, cuando el Señor Jesucristo preguntó eso, es porque la respuesta que nosotros demos a esa pregunta tiene un montón de repercusiones. Y definitivamente los apóstoles le dicen muchas cosas. Bueno, algunos dicen que tú eres esto, que tú eres aquello, como Elías, estábamos hablando Jeremías, ahora, Juan el Bautista. todas las concepciones que la gente tiene. Pero fíjate también la forma de la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué esa expresión Hijo del Hombre? ¿Qué significa eso? Porque él pudo haber preguntado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Exactamente. Pero diciéndolo sí, el Hijo del Hombre. Quería mostrar... Él está reafirmando Mesías, su divinidad así ahí. Él está, el Hijo del Hombre es un título que ya había sido profetizado, que el Mesías prometido iba a aportar y que iba a reconocer de sí mismo. O sea, Cristo lo que está reafirmando su divinidad con la misma pregunta. No hay salida. Quizás los que tienen dudas son los de afuera, pero yo sé quién yo soy, lo cual es importante, y Él está transmitiendo esa seguridad. Ahora, Él enfatiza ahí su divinidad como Hijo de Hombre, el Mesías prometido, y su humanidad. También, es que ese es el punto. Es el punto. Yo no tengo que probar que yo soy un hombre, es obvio que lo soy, Sí, pero Cristo tuvo que probarlo porque Él era más que un hombre. De hecho, Dios encarnado. Es interesante que en el famoso Código Da Vinci, la novela de Dan Brown, él dice que hubo una conspiración y que se escogieron una serie de evangelios para poder probar que Jesús era Dios.
Sin embargo, ahí Dan Brown demuestra o ignorancia o mala voluntad, porque si él es un historiador tan bueno como él dice ser... Más novelista que historiador. Exactamente, él tiene que saber que en los primeros siglos del cristianismo, el problema de la gente no era con la divinidad de Jesús, era con su humanidad. Con su humanidad. Ataque que hubo de los primeros herejes a la persona de Jesús fue contra la humanidad de Jesús. El de Arrio luego fue contra la divinidad. Exacto. Pero los ebionistas, los docetistas atacaron fue la humanidad. Y el Cristo dice, no, yo soy un ser humano, pero yo soy más que un ser humano. De hecho, esa expresión hijo de hombre aparece 78 veces en los evangelios. O sea que evidentemente era el título preferido del Señor Jesucristo y encaja con una profecía que aparece en Daniel capítulo 7, donde se ve al Mesías prometido, que los judíos estaban esperando, como un personaje que iba a ser un ser humano porque iba a nacer de una mujer, pero al mismo tiempo era alguien divino. Él era el Hijo del Hombre de una manera muy particular. Entonces Cristo, al decir quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ya de entrada está diciendo, yo sé lo que yo soy. Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy también un ser humano que me encarné. Lo que yo quiero saber es qué piensa la gente acerca de mí. No lo que yo, eso es lo que yo pienso de mí, pero qué piensan ellos. Es bueno señalar que Jesús no está preguntando no porque él no sabe. Exacto. Porque, como decía ahorita, normalmente uno hace una pregunta cuando no sabe la respuesta, ¿no? Pero Jesús sabe quién es él y también sabe lo que los discípulos piensan y también sabe lo que la gente piensa de él. Pero Jesús quiere afirmar su verdadero perfil en las mentes de los discípulos, que ellos estén claros. Por eso el Señor refuerza bien las declaraciones de Pedro, porque Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O en otras palabras, está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y es la única o de las pocas veces donde Pedro es certero en algo. Y fue porque lo reveló el Señor. Sí. Y Pedro pues pudo ser un recipiente de esa gracia que Dios le dio en ese momento específico. Pero es importante señalar que Jesús sabe la respuesta y nos está modelando. Y ese pasaje tiene muchísimas aplicaciones prácticas que nosotros podemos sacar beneficio de ellas. Y una de ellas es que en una comunidad de personas, de líderes en un ministerio, la opinión de todos los demás es buena tomarla en cuenta y los líderes como Cristo, que es nuestro modelo de líder, hacen preguntas, provocan respuestas y Jesús está provocando la respuesta más importante que probablemente ellos estaban en el día a día. Ellos ya sabían lo que la gente pensaba de Jesús, pero es Jesús quien pone el tema, porque el tener una seguridad de la identidad del Mesías, de la identidad de Jesucristo, va a determinar toda nuestra fe en Él. Claro. Si nosotros creemos que Jesús es un revolucionario, pero yo solamente lo voy a seguir de una manera muy limitada en términos de lo que yo creo que Él es un revolucionario y lo que puede ser. Entonces, la pregunta que Jesús hace es crucial porque va a determinar la voluntad de ellos en torno a su identidad. Ahora, hemos usado mucho la palabra Mesías y yo te iba a decir que en el próximo segmento, antes de que tú me interrumpas, tú vas a dar la respuesta a esa vamos a pregunta. hablar, porque hemos usado esa palabra, pero debemos de decir qué significa esa palabra. Correcto. Mesías. Siga con nosotros en Entendiendo los Tiempos. Sugel, en el segmento anterior, cuando nos fuimos a una pausa, no fue intencional, es que coincide siempre con la participación tuya. Tú ibas a explicar lo que era... Sí, antes coincidía con Salvador. Con Salvador, ahora contigo, porque con otro no puedo hacerlo, porque es claro, el invitado. Es el invitado, hay que dejarlo terminar. Tú ibas a explicar el significado de Mesías. Sí, que muchas personas pueden estar oyendo, bueno, Jesús se identificó con el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, pero ¿qué significa la palabra Mesías? La palabra Mesías significa ungido, es una palabra hebrea. Y el equivalente griego de la palabra Mesías es Cristo. O sea que la palabra Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en español son palabras sinónimas, son palabras equivalentes. ¿Qué era un ungido en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, se ungían a los profetas y se ungían a los sacerdotes. Y es interesante hacer la aclaración de que estaba prohibido que una sola persona tuviera esos tres oficios a la vez. O sea, un rey no podía ser sacerdote. Podía ser profeta, pero no sacerdote.
Un sacerdote no podía ser rey. En el caso del Señor Jesucristo, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el último profeta de Dios, el que trae la última revelación de Dios. Y Él es el sacerdote que muere en una cruz, que presenta el sacrificio por nuestros pecados, como hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y que a su vez es el sacrificio presentado. E intercede, sí. Exactamente. Entonces, Él es el ungido por excelencia, esa es la idea. Y fíjate que cuando Pedro le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ustedes. Y Cristo ya hace una pregunta más particular a los apóstoles. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no le dice, no, espérate, Pedro, te fuiste demasiado lejos. No, Él le dice, bienaventurado eres, Simón. Eso que tú crees de mí no te lo reveló carne ni sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, tú tienes razón, Pedro. Yo soy el ungido. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy ese gran rey, ese gran profeta, ese gran sacerdote que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y otra vez tenemos que lanzar un reto a las personas que nos están mirando. O tú crees eso y actúas en consecuencia, o tú tienes que rechazar a Cristo con toda la fuerza de tu corazón. Aquí no hay término medio. No se puede pensar en Jesús simplemente como un gran hombre, como un hombre extraordinario, y no aceptarlo al mismo tiempo como Dios, como Rey, como Señor. No se puede. ¿Cuáles son las consecuencias de no aceptarlo? Bueno, como Rey, como Señor, como la Salvador. misma Escritura y lo que nosotros conocemos como el Evangelio, que es el mensaje de salvación, redención, dice que el que cree en Jesucristo es salvo y el que no cree es condenado. Es un mensaje sumamente desafiante y radical. Y hay tanta suspicacia con la persona de Cristo porque Él dice acerca de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algunos grupos de personas que son hostiles a la fe cristiana, dice, eso es un acto de arrogancia, decir y presumir que solamente es a través de Jesucristo. Bueno, el asunto es que Jesucristo es el dueño del mundo y Él administra este mundo que Él hizo porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él como Él quiere. Y si el dueño decidió y decretó manejar la redención de esa manera, pues nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Él. O sea, es solamente ofensivo para quien no ha creído. Para mí es una gran noticia porque yo creo en Jesucristo y me estoy beneficiando de su gracia, de su salvación, de la paz y de todas las bendiciones que Él da a aquellos que le sirven, aun cuando están en posiciones muy desventajosas en términos materiales. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento es uno de los beneficios de nosotros tener a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un punto, yo quiero ir atrás un poco. Alguien que puede leer la Escritura, puede estar viendo el programa, puede decir, bueno, el término hijo de hombre, ahí vemos la humanidad de Cristo, vemos el Mesías prometido, pero es fácil ver la historicidad de Jesús, como decíamos, pero decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una realidad, pero muchas personas no lo creen. ¿Cómo yo me apropio de esa realidad? Bueno, Una persona que nos está mirando en el programa, que nos está oyendo en este momento, puede decir, ok, yo entiendo la historicidad de Jesús, pero yo quiero que ustedes me abunden más y me hablen de esa divinidad de Él y por qué yo debo tomar esa decisión. bueno, Dar una respuesta, como tú decías, Sugel. En los mismos días de Jesús, por las evidencias de su ministerio, algunas personas que estaban familiarizadas con las Escrituras, como Nicodemo, se acercan a Jesús y le dicen, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Dice, O sea, que ellos tenían frente a ellos a un hombre de carne y hueso que estaba haciendo señales, milagros. y fue por eso precisamente el impacto histórico de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie, según los escritos que nosotros vemos, nadie como Cristo pudo haber hecho, antes o después, mire, antes de Cristo hubo gente brillante,
Encontramos a Alejandro el Grande, Julio César, y Grandes entonces, guerreros, grandes pensadores. pero nadie pudo hacer las obras sobrenaturales que Cristo hizo. Cuando nosotros vemos en la versión de Juan capítulo 6 de la multiplicación de los panes y los peces, dice la Escritura que querían hacer los reyes, porque ya eso en el contexto de Dios era lo único que faltaba para que Jesús pudiera ser ya la confirmación de lo que ellos estaban esperando. O sea, Jesús violó las leyes de la naturaleza, hizo cosas que eran inexplicables, y ese es el impacto realmente que Jesús causa. Entonces, realmente las señales que Jesús hizo son una muestra de su divinidad. Los que lo escuchaban decían, nunca hemos escuchado a un hombre hablar de tal manera. Eso es algo extraordinario, porque estamos hablando de la gente que estaba acostumbrada a los discursos, que estaba acostumbrada a escuchar constantemente a los grandes maestros, en un tiempo de sofistas, en un tiempo de muchos debates, quizás hasta más que ahora, porque dice la Biblia que los griegos estaban en esa novedad constantemente. Entonces la gente no había escuchado hablar a Jesús, no había escuchado a nadie hablar como Jesús, ni habían visto nadie obrar de la manera tan extraordinaria como Jesús lo hizo. Y añádele a eso, Otto, todas las profecías que se dieron en cuanto a él, cientos de años antes de que él naciera, Excelente. para que él pueda ser identificado cuando llegara. Por eso es que los judíos son inexcusables en su rechazo contra el Mesías. Yo decía hace unos domingos en un mensaje en la iglesia, imagínate que tú tienes que ir a buscar al aeropuerto a una persona que tú nunca has visto, pero yo te digo, mira Otto, el individuo mide 7 pies, viene vestido de negro entero, tiene una maleta plateada y tiene una gorra de los Yankees de Nueva York. Óyeme, que coincidan esas 4 cosas en una sola persona, es obvio cuando tú lo veas que tú vas a saber quién es. Aquí estamos hablando de que el Señor Jesucristo, cientos de años antes de nacer, cerca de 200 profecías se cumplen. Un montón de profecías que decían la familia de la que iba a nacer, el lugar de su nacimiento, la época en la que iba a nacer. De hecho, las circunstancias. Todo eso. Y aún así hay personas que ven eso en la Biblia y lo rechazan por la sencilla razón de que no quieren la implicación de la que te estabas hablando. Exacto. O sea, yo tengo que... No queremos que este reine sobre nosotros. Yo tengo 2 opciones. O yo rechazo a Cristo como un blasfemo, que fue lo que hicieron los judíos. A Cristo lo acusaron en el Sanedrín, que era la Suprema Corte de Justicia de aquellos días. Lo acusaron de blasfemia. Esa es una acusación interesante, porque un blasfemo era alguien que se atribuía una dignidad que solo le correspondía a Dios. O sea que ellos entendieron muy bien. En el contexto de sus leyes. Sí. Exactamente, ellos entendieron muy bien la implicación. Entonces, o tú dices, te atreves a decir, no, definitivamente yo creo que Jesús era un blasfemo. O yo digo, no, Él es Dios, Él es Señor, y yo tengo que postrarme delante de Él, adorarle y servirle. Esa es la única implicación. No puede haber otra reacción con respecto a la persona de Jesucristo. Y por el hecho de una persona decir, Él es un blasfemo, no quita la realidad de que Jesús es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey. Y algún día vamos a tener que dar cuentas. Ahora, Eduardo y Otto, aceptar a Jesús, pero aceptarlo como qué, porque yo puedo decir, como los judíos que dijeron, sí, mira, a mí me conviene un rey así, un rey que toma 5 panes, 2 peces y alimenta a 5,000 personas. Óyeme, yo necesito tener a una gente así en mi casa, que me haga ese truco 2 o 3 veces a la semana. Exacto. Para yo completar lo que el salario no me da. Pero es que no estamos buscando aquí ni estamos anunciando a Jesús como el milagrero que te puede resolver todos tus problemas económicos, todos tus problemas de salud. Cristo dijo claramente que Él vino a buscar lo que se había perdido. De hecho, cuando Cristo nace y María está embarazada, ¿verdad? Por obra y gracia del Espíritu Santo, y José quiere en un momento dado dejarla en secreto, dice que un ángel del Señor se le aparece a José y le dice, no despidas a María, lo que está en su vientre fue engendrado milagrosamente y le llamarás Jesús. La palabra Jesús es el equivalente griego del hebreo Yehoshua, que significa Jehová salva. Y dice, llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí se dice claramente, ¿a qué vino Jesús? A salvar a los perdidos, a salvar a los pecadores. Aceptar a Jesús es aceptar en primer lugar algo acerca de mí. Yo estoy aceptando, yo soy pecador,
yo merezco la ira de Dios por mis pecados, yo no merezco que Dios me lleve al cielo, yo merezco el infierno. No hay nada que pueda hacer para salvarme por mí mismo, ninguna buena obra. Pero Cristo vino a pagar mi deuda con la justicia de Dios. Y más adelante, porque falta todavía otro segmento, quisiéramos explicar con más calma qué fue lo que pasó en esa cruz cuando Cristo murió. Pero ahora estamos tratando de responder quién es Jesucristo. Y estamos diciendo, Jesucristo o era un blasfemo, o definitivamente sufría de una terrible megalomanía, un complejo de superioridad, porque yo no sé por qué la gente que son locas no piensa que eran una cucaracha, que eran una pulga, o sea, siempre piensan que son Alejandro Hernández, que eran Fíjate que la Escritura dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene un concepto más alto de uno. Bueno, nadie tuvo un concepto de sí más alto que Jesús. Él dijo, yo soy Dios, yo creé el universo, yo sostengo todas las galaxias, y yo vine al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cómo uno responde a una persona que diga algo así? Exacto. ¿Y cómo tú quieres que yo responda si tú me haces una pregunta? Tú me dices, ¿quién tú eres? No, yo soy otro. O sea, oye, qué arrogante eres. Mira por qué tú... Nadie me va a decir eso a mí. Se está comparando con otro. Te está comparando con otro. No, yo soy otro. Yo soy otro. Pero hay un Entonces Jesús lo que está haciendo es justicia a lo que él es. Yo soy el Mesías. Entonces, en otra palabra, perdón, Eduardo, para terminar esa partecita, el punto es que cuando el Señor pregunta quién dicen los hombres que soy yo y luego quién dicen ustedes que soy yo, Él está forzando a los discípulos a hacer una declaración de fe. Exacto. Pero no que cualquiera puede decir yo soy Dios. El punto es que las obras, los milagros que hizo el Señor autentican que Él era Dios. Porque cualquier persona puede decir yo soy un enviado. No, y pueden falsificar ciertas cosas como ha sucedido a través de la historia, pero hacerlo como Cristo lo hizo es infalsificable, porque el día que alguien pueda igualar a Cristo, entonces ese va a ser el referente de la historia, por lo menos en estos tiempos modernos, pero nadie ha podido hacerlo. Es así. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Es la pregunta que estamos respondiendo. Hemos visto que es el Hijo del Hombre. Cristo era 100% humano, pero eso apuntaba hacia ese Mesías que había sido profetizado y que vino a la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que en el tercer segmento veamos las implicaciones de esta pregunta. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En los recomendados para este programa tenemos el libro La hermosura de Jesús. Ese que ustedes están viendo en pantalla está en inglés, pero se encuentra en español. La hermosura de Jesús de Clifford Pond. En este libro él hace un retrato del carácter de Jesús y nos habla de su humanidad, nos habla de su niñez, de su humildad, de su obediencia, de su espíritu de siervo, de su amor, de su paciencia, de su gozo, de sus emociones. Es un libro que queremos recomendar encarecidamente, La hermosura de Jesús de Clifford Pond. ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta que hemos estado respondiendo a la luz de la palabra de Dios. Hemos visto que es el Hijo del Hombre. Cristo era Dios encarnado, 100% hombre. Era el Mesías prometido también. La pregunta que queremos hacerte a ti ahora es, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Qué ustedes le dirían a esas personas que nos están mirando, que nos están oyendo a través de la radio, de la importancia de la respuesta que ellos den a esta pregunta? Bueno, definitivamente, si Jesús no era quien Él decía ser. Entonces era un loco, un lunático, alguien que se atribuyó. Sí, tenemos que descartarlo como alguien irrelevante. Pero eso plantea otro problema. Y es que entonces tenemos que llegar a la conclusión de que no existe ningún Salvador, porque no hay nadie absolutamente en toda la historia que se le pueda equiparar a Jesús. Lo que Jesús clamaba de sí mismo era necesario para poder proveer salvación al hombre. Y aquí yo quisiera explicar lo que te decía en el segmento anterior. ¿Por qué era necesario que Cristo se hiciera hombre, siendo Dios? Porque Dios ha sido ofendido por causa del pecado del hombre y Él es infinitamente justo.
De manera que Dios tiene obligatoriamente que juzgar el pecado y castigar el pecado. De hecho, en nuestros países latinoamericanos y en muchos países del mundo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que las personas cometen sus fechorías y no son castigadas por la justicia. Dios es justo y Él le va a dar a cada hombre lo que merece. El problema aquí es que Dios también es amor y Él quiere salvar a las criaturas que Él hizo, pero Dios no puede hacer eso pasando por alto su justicia. Claro, yo digo el problema desde el punto de vista humano, porque Dios no tiene problemas, Dios no tiene dilemas, Dios solo tiene soluciones en su mente, pero vamos a verlo desde el punto de vista humano. He aquí el dilema de Dios. Dios en su justicia perfecta tiene que castigar al hombre. Dios en su amor quiere proveer salvación. ¿Cómo Él puede proveer salvación en su amor sin pasar por alto su justicia? La única forma era que alguien pudiera pagar la deuda de los pecadores que Él quería salvar. Alguien de la raza humana. Tenía que ser de la raza humana porque va a pagar la deuda del hombre. Exacto. Y tenía que morir en una cruz porque esa es la paga del pecado. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y tenía que ser en una cruz porque el Antiguo Testamento decía que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que alguien tenía que cargar con la maldición de la ley para poder salvar al hombre. Pero ese alguien tenía que tener dos características sine qua non, o sea, no podía ser de otra forma. Él no podía tener deudas él mismo con la justicia divina, tenía que ser perfectamente santo. O sea, sin pecado. Sin pecado. Y dos, tenía que ser infinitamente valioso, porque la deuda que iba a pagar era impagable. Tenía que ser Dios. Alguien, exactamente. El problema es que Dios no puede morir porque Él es Dios. O sea, el único ser que cumple esas dos características de salvación es Dios. Pero Él no puede morir porque es Dios. ¿Qué hace Dios? Se hace hombre. Y ahí el famoso tratado de un teólogo de la Edad Media llamado Anselmo de Canterbury, él escribió un libro titulado en latín Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque alguien tenía que pagar la deuda del hombre para que el hombre pudiera ser absuelto. Si Jesucristo no era ese alguien, entonces el hombre está sin remedio, el hombre no tiene salvación, el hombre no tiene esperanza, el hombre no tiene propósito. Porque es importante que el inconverso que nos está mirando, la persona incrédula que nos está mirando, entienda la implicación que tiene para su vida negar a Jesús. Él está diciendo, no hay esperanza para mí. Si Jesús no era quien Él decía ser. Ahora, si Él era quien Él decía ser, eso quiere decir que algún día todos nosotros tendremos que presentarnos delante del tribunal de Dios para ser juzgados por ese Jesús. Entonces, aquí tenemos un problema. Esto tiene implicaciones, porque Jesús algún día, si no es nuestro Salvador, va a ser nuestro juez. Él mismo dijo, todo el juicio mi Padre me lo ha pasado a mí. Entonces yo prefiero tener a Jesús como mi Salvador y mi amigo y mi Señor, y no como mi juez en aquel día. ¿Y muchos se llevarán una sorpresa, Otto? Bueno, todos aquellos que niegan a Cristo, el día de su muerte, ya en ese día están haciendo su gran descubrimiento, pero ya es tarde, ¿no? Porque es ahora. Y una de esas implicaciones es que Jesús, por ser nuestro Salvador, a la vez también es nuestro intercesor delante del Padre. Cuando nosotros vemos los evangelios, Jesús le dice a sus discípulos, yo oro al Padre para que vuestra fe no fallezca, porque el diablo lo va a venir para zarandearlo como a trigo. Y la palabra es que el manojo de trigo se sacude y se bate con fuerza. Entonces, Satanás es nuestro enemigo y es enemigo de las almas y es enemigo de la humanidad. Aún aquellos que le sirven a Satanás son enemigos. Satanás es enemigo de ellos y desata todo su odio. Y Jesús no solamente nos salva, no solamente nos provee la salvación, sino que también intercede delante del Padre. Dice la Escritura en el libro de 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que el escenario y la figura que se nos presenta es de un tribunal, donde hay un juez y donde hay un abogado defensor. Pero resulta que el abogado defensor
es hijo del juez. Y el juez nos ve a través del trabajo que hizo el abogado defensor. En otras palabras, el abogado defensor le dice al juez, ese es hijo tuyo porque yo morí por él, papi. Yo morí por él en la cruz y nosotros somos justificados en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos? Cristo es el que justifica. Nosotros somos justificados por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, porque solamente Jesús tenía ese perfil de humanidad pero sin pecado. Entonces Jesús asume nuestro lugar y nosotros somos ya libres de pecado porque alguien tenía que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Y hay una historia de un guerrillero que estaba en una comunidad, en una montaña, y tenían escasez de alimentos. Y él decía, bueno, el que sea sorprendido robando alimentos va a recibir Va a ser fusilado. un tremendo azote. Y entonces seguían robándose los alimentos hasta que en un momento determinado se descubrió quién era que se estaba robando los alimentos. Era la mamá del guerrillero, del comandante. Entonces él estaba en un dilema. Yo hago valer la ley, pero mi madre muy anciana no va a resistir, o yo no la castigo y mi autoridad es puesta en tela de juicio. ¿Qué hizo él? Ocupó el lugar de su madre. Entonces, alguien tenía que pagar. Él recibió el castigo que debió haber recibido su madre. Ella, exactamente. Entonces, Jesucristo asume por nosotros lo que nos tocaba a cada uno de nosotros. Y el que cree que Jesucristo ocupó su lugar en la cruz del Calvario y siente y ve su culpabilidad y siente el pesar que Cristo ocupó su lugar y siente esa carga, ese quebrantamiento y entiende que quien debió estar en la cruz del Calvario y le pide perdón a Cristo, por eso esa persona dice la Biblia que es salvo. Tan sencillo como es. El mayor problema del hombre, como hemos visto, es que es pecador y va camino a una condenación eterna. No había nada que pudiésemos hacer para salvarnos. Hemos pecado contra un Dios infinito. Tenía que venir alguien que fuese miembro de la raza humana, que viviese una vida de perfecta obediencia a Dios y que al mismo tiempo fuera Dios para que diera una satisfacción al Dios infinito. Ese hombre es Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Él nos ha liberado, nos ha librado de la condenación eterna y nosotros debemos creer en Él y solo en Él para salvación. Pero ese Jesús, aquí y ahora, ¿qué significado y propósito da a mi vida? Bueno, definitivamente a través de Jesús yo soy reconciliado con el Padre. A través de Jesús yo vengo a ser hijo de Dios. A través de Jesús yo sé para qué yo fui creado, para la gloria de Dios y gozar de Él por siempre. Y puedo entonces también, no solamente saberlo, sino cumplirlo. O sea, yo puedo realmente empezar a vivir para la gloria de Dios. Con un propósito. Con un propósito, porque Jesús no simplemente me introduce en un club, Jesús transforma mi vida. No es que Él dice, ya tú creíste en mí, tienes la tarjeta para que puedas entrar en el club de los que se llaman cristianos. No, es que cuando yo creo en Jesús, mi vida fue transformada. Amén. Y aunque yo no soy perfecto, no somos perfectos, la disposición de nuestra alma ahora es obedecer a Dios, agradar a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Nosotros podemos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Esto es como un reloj que tú dices, bueno, mira, este reloj que te estoy vendiendo es increíble, este reloj es a prueba de golpes, es a prueba de balas, es a prueba de agua, a prueba de fuego, te da las 4 fases de la luna, el día en que estamos, hasta la temperatura. Lo único es que no te da la hora. Tú dices, yo no quiero ese reloj porque yo para el calendario, para los días yo busco el calendario, para la fase de la luna busco otra cosa. Miro la luna. Yo lo que estoy buscando de un reloj es que me dé la hora. Un hombre que no vive para la gloria de Dios no está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñado. Y solamente en Jesucristo yo puedo cumplir ese propósito. Ese es el punto. Solamente en Jesucristo. Por eso que vemos que el hombre está corriendo tras el viento. Las crisis que vemos en la sociedad, los crímenes,
esos actos de terrorismo, tantas cosas que suceden, los abusos, no es más que un reflejo de la crisis interna que hay en el hombre por estar apartado de Dios, por no estar viviendo para su gloria, por no estar reconciliados con Dios. Y por eso el hombre está corriendo tras el viento, porque está buscando en cosas fuera de Dios su felicidad, su significado, su propósito en la vida. Los escépticos dicen que no hay propósito en la existencia humana, que simplemente nacimos y ya. Jesucristo nos ayuda a entender el propósito para el cual nosotros vivimos. Y no hay nada que pueda dar más satisfacción al ser humano que vivir para la gloria de Cristo. ¿Qué significa eso, vivir para la gloria de Cristo? Bueno, que nosotros sabemos que es un reconocimiento a su gobierno, a su majestad, a su grandeza, a su autoridad, y nosotros nos subordinamos a eso. Que nosotros entendemos que todo lo que pasa, bueno o malo, Él tiene incidencia en eso, que Dios no está ajeno, que Él tiene control de todo, que lo bueno que nos pasa nosotros lo adjudicamos a Él es quien se lleva el reconocimiento. Hablar de la gloria del Señor es entender que para eso es que nosotros hemos sido creados. Incluso hay cierta confusión porque en algunas iglesias se predica que la prioridad de la iglesia y del creyente es la predicación del evangelio. Nosotros predicamos el evangelio para que haya más personas dándole gloria al Señor. Y es vivir subordinado y absorto y sometido gustosamente a ese gobierno y a esa grandeza del Señor, a esa majestad del Señor. Y cuando uno entiende eso, es lo único que da satisfacción. Es lo único que le da sentido a la vida. ¿Por qué? Porque nadie que no viva para la gloria de Dios va a tener paz. Nadie que no viva para la gloria de Dios va a tener satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando no se vive para la gloria de Dios, se vive para la gloria de los hombres, pero la gloria de los hombres no llena. Tú te pones a hacer una lista de individuos en este mundo que lo han tenido todo, humanamente hablando. Si tú te pones a hablar de Marilyn Monroe, de Elvis Presley, de Kurt Cobain, de Ernest Hemingway, de Michael Jackson, o sea, la gente quiere ser como estas personas. Más recientemente, Robin Williams. Robin Williams. Se suicidó hace poco. La gente quiere ser como ellos, menos ellos mismos. Y terminan suicidándose porque no le encuentran sentido a la vida. Porque el único que le da sentido a la vida es Jesucristo. Es que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres. Y resulta que los hombres quieren llenar ese vacío con poder y con placer, que son cosas materiales, que son cosas terrenales, que son cosas pasajeras. Y fíjate que en esa búsqueda de poder y de placer nunca están satisfechos. Todas esas personas que han trabajado toda su vida para amasar una gran fortuna, tener grandes empresas, ser reconocidos socialmente, ser reconocidos políticamente, no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque es correr tras el viento, como veíamos. Yo quiero que ustedes, a esas personas que nos están oyendo y que no han reconocido a Cristo como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, le den un mensaje de 15 segundos cada uno. ¿Qué tú le dirías, Sugel? Y luego Otto, ¿qué tú le dirías? Muy brevemente, una persona puede ver el programa de hoy, ¿quién es Jesucristo? Y decir, mira, honestamente, yo nunca me he detenido a preguntar eso, ni me interesa. El problema es que esa pregunta no queda sin respuesta nunca. Esa pregunta es imposible de dejar de responder. Porque cuando tú no respondes nada, ya respondiste algo. Sí, ya has tomado una decisión. Ya tomaste una decisión. Nosotros estamos enfrentados al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Tú tienes que reaccionar a Él, viniendo a Él en arrepentimiento y fe o rechazándolo con todas las fuerzas de tu corazón. Y vas a tener consecuencias, buenas o malas, dependiendo de lo que tú hagas en ese sentido. Otto. La gente que no tiene a Cristo, al no ser gobernada por Jesucristo, vive creando refugios, vive creando cosas que tratan de compensar la falta de Cristo en su vida y construyen sus propios reinos para defenderse de Cristo. Y de Cristo no nos podemos defender porque Cristo nos ama. Cristo vino a morir por nuestros pecados y venir a Cristo es verdaderamente tener el único refugio eterno para nuestros corazones, donde vamos a encontrar reposo en esta vida y en la vida venidera. Gracias por haber estado con nosotros Gracias en este programa, Otto. Y gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa.